Mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Afortunados el Podcast. ¿Les ha pasado que dan su cuota de mantenimiento al administrador de su condominio y no tienen ni idea a dónde se fue? ¿Quién sabe quién contrató a ese equipo de seguridad que está cuidándolos a todo por noche y bajan y está dormido el guardia de seguridad? ¿O qué les parece el vecino ruidoso que no le baja la música? ¿Y con quién me quejo? ¿A dónde me quejo? ¿Cómo lo soluciono? Bueno, para todas estas dudas y más, el día de hoy tenemos una experta en administración de condominios con ustedes, Mariana Mascorro. Hola Fabián, muchas gracias. Qué gusto que estar aquí compartiendo. Igualmente, mi querida Mary. Oye, primero que nada, pues gracias por el espacio. Segundo, me encantaría que te presentaras con la audiencia para que sepan un poquito de tu experiencia. Claro que sí, pues yo soy Mariana Mascorro y yo estoy a cargo de la Dirección de Hospitalidad y Operaciones en la empresa de administración Amity, así que si están buscando administrar su condominio, nosotros somos la opción. Es correcto, mi querida Mary. Bueno, a ver, vamos a entrar en materia. A ver, vamos a darle. Lo más importante, voy cada mes y pago mi cuota de mantenimiento. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo sé si se está haciendo buen uso? Platícanos un poquito de este tema. Ok, bueno, pues sí, como saben, en un condominio cada mes hay que aportar la cuota de mantenimiento para poder tener operando correctamente el condominio. ¿Qué pasa con todo esto? Primero vamos desde un poquito más para atrás. Tiene que haber un presupuesto asignado. Ese presupuesto debió ser autorizado primero ante una asamblea. La asamblea que es ahora sí que la autoridad máxima dentro de un condominio. Ellos son quienes nos autorizan prácticamente en qué van a gastar su dinero y en los que deben de poner la cuota de mantenimiento. No hay nada de que el administrador te dice cuánto vas a pagar y entonces, no, eso es tache, eso está mal. ¿Cómo puedes tener la certeza de en qué se gasta eso? Solicitando un real contrapresupuesto de manera mensual. El deber ser es que las empresas de administración deberían de presentar de manera mensual un real contrapresupuesto para que ustedes sepan de lo que ya está autorizado, qué se está gastando, si se está yendo para arriba, si están teniendo algún tipo de ahorro y evidentemente antes de eso, pues tener también un análisis, una comparativa de costos con los proveedores que están atendiendo el condominio. Pues en mi vida he visto una, querida. ¿Qué te puedo decir, no? Buenas tardes. Oye. Para eso me tienes a mí, para que correcto. Yo revise. Oye, Mary, pero a ver, platícame primero. ¿Alguna seña inequívoca de que está haciendo mal uso de estas cuotas de mantenimiento o haya una mala administración? De entrada, que no tengan un presupuesto, que trabajen sin un presupuesto autorizado. Esa es la primera señal de que no hay realmente una transparencia en la operación del condominio. Y segundo, que de manera mensual no emitan el reporte financiero para que ustedes puedan ver ingresos, egresos, proveedores, qué tipo de proveedores son los que están contratando. Entonces, definitivamente, si no hay una comunicación mensual para emitir el reporte financiero, pues ahí tienes la primera banderita roja. A ver, vamos a ponernos en el supuesto. Ya me llegó el reporte, pero ¿sabes qué? Hay algo que yo como condomino no estoy de acuerdo. Ahí ¿yo puedo hacer algo? Claro, puedes bajar a la administración y pedir que se te explique específicamente en qué no estás teniendo como la certeza, ¿no? Ejemplo, el reporte financiero, ahí tú puedes ver los ingresos, los egresos, el saldo inicial de la cuenta, el saldo final y si hubiera algún fondo de reserva dentro del condominio, en el mismo reporte financiero, pues puedes ver este monto también. El fondo de reserva no debería tocarse a menos que exista una emergencia o que haya alguna autorización por asamblea. Digamos que un egreso. De repente te hace ruido que ves 10,000 pesos en un gastos de asamblea. 10,000 pesos. Oye, pero pues si no tuvimos asamblea, pero sí, o sí la tuvimos, pero yo no vi que dieran ni agüitas, ¿de qué hablas con 10,000 pesos, no? Tú puedes bajar a la administración, solicitar que te muestren la carpeta de egresos y que te enseñen específicamente tanto el reporte fotográfico de en qué se gastó, la factura, el nombre del proveedor, la documentación del proveedor y obviamente eso contra el estado de cuenta del condominio, para que de esa manera tú puedas tener esa certeza. Y ojo, si aún así sigues teniendo duda, puedes solicitar que se te aclare por medio de correo electrónico y que quede todo por escrito en qué se gastó, quién lo autorizó, que eso es importante. Además, si ese gasto lo ves en tu reporte financiero, pero no estaba autorizado por asamblea, alguien lo tuvo que haber autorizado. ¿Quién lo autorizó? Wow.
¿Sabes qué? O sea, yo soy el típico que entras a tu casa y de repente dices, oye, güey, es que el guardia deja la reja abierta y todo el mundo entra y sale y no tenía ni idea que tenía todas estas facultades. Yo como, Como condomino. está increíble. A ver, ¿cada cuánto se tienen que presentar estos estados financieros? Ok. Los reportes financieros por ley tienen que emitirse cada mes y tienen que estar publicados, obviamente, en los canales de comunicación que tengan abiertos. Si tienen alguna herramienta digital que los ayude a comunicarse con los condóminos, evidentemente ahí se tiene que presentar el reporte financiero y pegarlo también en elevadores. ¿Por qué? Porque eso da mucha transparencia. O en algún área común, a lo mejor habrá condominios que no tienen elevadores, pero pues si tienen un acceso, algún lobby, algún lugar que haya como tránsito en general, ahí tendría que estar publicado. Oye, ¿y qué pasa si el administrador, no sé, doña Florinda, ¿no? No rinde cuentas o no emite estos estados? Tú puedes solicitárselo. Por ley tiene que hacerlo, entonces tú podrías solicitárselo. Digamos, en el supuesto, casi no pasa, Fabián, casi no pasa, que una empresa de administración cada mes no cumpla con este requisito. Tú como condomino tienes que exigirlo y puedes exigir hacerlo. Oye, ya va un mes, ya van 2 meses, ya van 3, comité de vigilancia, ¿qué onda? ¿No? Porque esa es otra. Acuérdense que a la administración de condominios nos supervisa el comité de vigilancia. El comité de vigilancia es un grupo de personas, un grupo de propietarios que están a cargo de la supervisión de la administración y de la operación general del condominio. Te voy a poner un ejemplo. En un condominio de 389 departamentos, pues los 389 no podrían estar viendo lo que sucede con la administración, pero sí hay representantes por torre o por fases, dependiendo del régimen condominal que esté establecido en el condominio. Y esos representantes son elegidos en una asamblea general y de esa asamblea general, bueno, ya queda el comité de vigilancia y ese comité es el que trabaja con la administración. Es facultad del comité de vigilancia supervisar este tipo de situaciones, el tema de las finanzas, como la transparencia, cómo se usa el recurso de su condominio. Obviamente se tiene que supervisar que se comunique a todos, porque el comité de vigilancia de primera mano sabe en qué gastas, porque ellos te tienen que autorizar el pago, ¿no? En las pólizas de pago, que revisen las pólizas, que revisen el reporte fotográfico para poder autorizarte un pago. Entonces, si eso no sucede, pues también yo te preguntaría en dónde está tu comité de vigilancia, ¿no? O sea, sí vamos a la administración, pero bueno, vamos a pasar primero por el comité de vigilancia para exigir esta rendición de cuentas con respecto al tema financiero. Yo creo que, pues, bueno, mi gente, vean nada más de qué utilidad les va a hacer este capítulo. Todos vivimos en un departamento, casa que tiene un comité. Y muchos de nosotros no teníamos ni idea de estos temas, ¿eh? Ya sé. Ahora, vamos a pasar a la piedrita del zapato. Ok. La seguridad. Uf. ¿Qué pasa si entran algunos ladrones y me roban mi depa? ¿Quién es el responsable? Ok. Ahí es un tema. En el ejemplo que acabas de poner, obviamente se tiene contratado una empresa de seguridad. Correcto. Si esa empresa de seguridad está debidamente contratada, pues primero debería de contar con contrato. Segundo, deberían de haber revisado todos los permisos y que aún revisando los permisos, porque te tengo unas historias, Fabián, que aunque revisas permisos, resulta que te dan el permiso de una razón social diferente y cómo le haces, ¿no? O sea, al final pareciera que todo está en regla, pero pues bueno, salen con que es una razón social diferente. Pero bueno, tendrían que tener todos los permisos vigentes para poder operar como seguridad privada y también tendrían que tener una fianza y un seguro de responsabilidad civil. ¿Eso por qué? Para este tipo de daños. Obviamente para este tipo de daños entra la fianza o entra el seguro. Pero también es importante decirles que hay muchos protocolos porque me pasa. Oye, me robaron mi departamento, me acaba de pasar, O sea, parece que me estás espiando. A ver, me acaban de robar un iPad y un dominó y un no sé qué. Ok, señor, ¿a qué hora? No sé porque fue en la noche, alguien entró a mi departamento y mientras yo estaba dormido. Ok. Necesito que seguridad me pague. Ok, no es como nada más con que seguridad me pague. Como administración, lo primero que hacemos es revisar cámaras, revisar accesos para saber si podemos detectar algo que nos pueda dar indicio de que efectivamente alguien entró. Ahora imagínate, no tienes cámaras en los pasillos. ¿Cómo voy a asegurar que efectivamente alguien entró? O que un condominio
de la misma torre estuvo en tu departamento. O sea, es complicado. Entonces yo doy aviso a seguridad. Oye, tenemos este incidente. Aparentemente en cámaras no hay ninguna situación, pero bueno, evidentemente te van a fincar a ti la responsabilidad. Y seguridad me dice, ok, sí, necesito que levante su denuncia. Tiene que levantar el condominio su denuncia para que las autoridades vengan, soliciten toda la documentación, tanto de la empresa de seguridad como los videos que se tengan con o sin evidencia, no importa, pero los que se tengan se les tienen que entregar y es la autoridad la que determina quién es quien paga. Ese es el deber ser. Ok. No sucede así en la práctica. Y a ver, en la práctica, ¿cómo es? En la práctica, o el comité de vigilancia que tache. O sea, no puede el comité de vigilancia decidir si se paga o no una cuestión como esta. Sí tenemos que alinearnos al tema legal, 100%. Pero bueno, hay comités de vigilancia que deciden ellos pagar, o sea, decir, sí, que vamos a descontarle a la empresa de seguridad. Y entonces, bueno, pues ni modo, se tendrá que hacer cargo porque ellos lo dejaron pasar. Ojo, a lo mejor si se tiene una evidencia de si efectivamente dejaron pasar a alguien sin registro, en ese inter, si fue él o no, quién sabe, pero en ese inter hay una prueba. Si en ese lapso de tiempo entró prueba. alguien que no está registrado, ahí yo tengo una presunción a favor. Es correcto. Donde fue la persona que entró y no está registrado y entonces me tienes que pagar. Sí. Y entonces muchos comités o muchas asambleas, incluso hay comités que dicen no te vamos a pagar, vámonos a asamblea. Obviamente el condominio molesto porque quiere que le paguen sus pertenencias, dice sí, convoca asamblea. Vamos a una asamblea extraordinaria para tratar específicamente el tema y hay asambleas que determinan si descontarle a la seguridad y que se le pague directamente la empresa de seguridad, pero hay empresas de seguridad que dicen no te voy a pagar. O sea, no estoy deslindándome de mi responsabilidad, pero te estoy pidiendo que que hagas el proceso de denunciar, que las autoridades me digan si soy yo el que tiene que pagar y entonces en cuanto me lo digan, yo te pago. O entra mi seguro o entra mi fianza, pero ahí... Híjole, y aparte súper latoso. Sí, obviamente muchos de ellos, dependiendo de qué, ¿no? Hay unos que dicen, me robaron una bici, no voy a ir a levantar una denuncia, págame. Pero ¿cómo te pago si no hay una denuncia? Y comité dice, sí, págale, porque bueno, descuéntale a seguridad, bueno, pues le descontamos. Y se empieza a fracturar la relación, por supuesto. Fabián. Y entonces las empresas de seguridad se van pasando el chisme, ya sabes, ¿no? De, ese condominio es bien problemático. Aguas con ese condominio. O sea, si le vas a cobrar 2 pesos, cóbrale 4, porque te van a fincar cualquier tema de Oye, ¿y si es un elemento de seguridad el que te roba? Si es un elemento, pero si se determina, igual nos vamos por denuncia, incluso la misma administración lo hace y sí se le finca la responsabilidad. Digo, ha pasado, ¿eh? Sí, no, claro. 100%. A nosotros nos pasó un elemento de seguridad en cámara, literal. Se veía. Agarró un como fierro y estuvo 2 horas haciendo un hoyo en la puerta para meterse. Uh-huh. Digo. Pasa en bodegas, por ejemplo, que la mayoría de las bodegas de este tipo de condominios están en sótanos. Entonces a veces no tienes completamente blindado por el sistema de CCTV o los guardias precisamente conocen estas partes vulnerables, ¿no? Esta cámara sí se ve bien aquí, por acá me puedo meter y acá no se ve tanto. Esta bodega está un poquito más vulnerable. Me pasó durante un mes preparando el terreno para poder, nos pasó en un condominio así, o sea, vaciaron una bodega. Obviamente en video se alcanzó a ver, no se vio al 100% cuando estaban haciéndolo, pero todo el plan que se hizo alrededor, ya sabes, el guardia a la misma hora todos los días, el acceso a una camioneta que de repente se perdió en el condominio, o sea, cositas de ese tipo que dices, sí, es bien importante por eso la empresa que contrates, pero a ver, hablaste ya de presupuesto y hablaste de seguridad, ¿no? Sí. Finanzas y seguridad, que son 2 pilares de la administración. Pero también, ¿qué pasa si no hay un buen presupuesto para contratar una buena empresa de seguridad? Te enfrentas a esto. No quiere decir que las empresas más caras no vaya a pasar, pero empresas más caras o empresas un poco más, deja tú caras, más robustas. Y tener una empresa robusta cuesta. Entonces, cuando tienes una empresa más robusta, es menos complicado que un guardia pueda hacer este tipo de gestiones. ¿Por qué? Porque tienen un proceso de reclutamiento diferente a las empresas, pues, patito. No, es que desde ahí tendríamos que empezar, porque ¿no les ha pasado que llegan al edificio muy fifí y está un señor, con todo el debido respeto, 80 años,
que está en el turno de las 12 de la noche a las 8 de la mañana y que se tiene que quedar despierto y... Oye, si bien le va, si no es que lleva 48 horas en el servicio, porque también pasa. Sí, sí, ¿eh? Y sí pasa, porque ahí en tu casa, Gracias. llegas y ves al mismo güey de ayer y le dices, ¿tú Sí. qué onda, compadre? ¿Qué pasó? No llegó el reemplazo. Puta. Exacto. Y luego le Sí. dije, me dice, otras 24 horas. Sí. Es inhumano. Y al día siguiente ya lo ves Ujú. todo apestoso, el pelo así. Ujú. ¿Y qué onda? No, pues a ver si llega el reemplazo. O ya es mi turno. Ya me... Cubrí y ya es mi turno. Sí, Ahora me sí, tengo sí, que sí, quedar. sí. Qué locura. Ujú. A Sí. ver, bueno, vamos por partes. Ajá. Ya hablamos de que qué pasa si se meten a robar o si es el vigilante. Pero si voy al gym, áreas comunes, Ujú. y pierdo mi celular, Ujú. ¿ok? Ujú. Digo, si hay cámara, pues no sé Ahí si hay ves. diferencia si hay cámara o no, ahí se ve quién lo agarra, Ujú. ¿no? Y podríamos ver si es un condominio o no, pero si yo pierdo pierdo algo en áreas comunes, ¿quién es el responsable? Pues tú. Tú y obviamente hay que ver en cámaras, ¿no? Y puedo decir, digo, yo sé que yo dejé mi celular en la alberca y subo nuevamente, ya no hay nada, ¿no? O sea, 5 pesos ahí que me dejaron. Sí, no, ahí Ya tenemos. se perdió para siempre el Sí, aviso. o sea, tenemos que ver cámaras, que es lo primero, revisar los registros para saber quiénes entraron, qué departamentos entraron. Y ojo, en la mayoría de los condominios por eso es recomendable que haya una persona en amenidades, amenities. Ajá, ¿por qué? Porque justo empezamos a erradicar este tipo de situaciones. Este tipo de se me olvidaron, no tenemos nosotros un lugar de objetos perdidos, ¿no? Entonces, esta persona que tenemos en amenidades está dando recorridos constantemente. ¿Qué pasa? Que si algo se te olvidó, bueno, ya lo tomamos, lo resguardamos y cuando, ¡ay, mi celular se me perdió! A ver, departamento y torre, ¿qué tipo de celular? ¿Cuál era? Ah, ok, aquí está, ¿no? Y ante una cámara. Pero en el caso en el que no tenemos amenities, no tenemos una cámara en la amenidad, ¿no? Y pues tú me dices que se te perdió tu celular. Sin esas herramientas, pues no me das mucho de dónde. Aunque yo quiera, ¿cómo lo hago? ¿Cómo demostramos que sí o que no estaba el celular ahí? Es complicado. ¿Y qué es lo que pasa ahorita que estás hablando de si hay o no cámaras? Yo como condomino puedo exigir que instalen una cámara de seguridad en una área común que no tiene cámara. Puedes exigirlo ante una asamblea y la asamblea es quien determina. Tú como tal, como condómino, bajar a la administración y decir, oye, es que yo, justo, la alberca, ¿no? No hay una cámara en la alberca y yo te exijo que pongas una cámara en la alberca, no. O sea, como administración sí puedo tomar nota de lo que me estás diciendo e incluso te invito a eso, oye, vamos a meter ese punto en la siguiente orden del día de alguna asamblea para tocar específicamente el tema de CCTV. ¿Y qué pasa? Vámonos a la contra. ¿Qué pasa si el vecino perdió el celular en el área común? Ya bajó con la asamblea le dice, no lo voy a instalar, y el vecino dice, ¿sabes qué? Me paso por las trancas de la asamblea y voy e instalo mi cámara. Ok, entonces ahí tenemos que ver dos cosas. Primero, el reglamento. ¿Qué dice tu reglamento? ¿No? El tema del aviso de privacidad. Recordemos que ustedes viven en un régimen condominal. Entonces, al vivir en régimen condominal, ustedes están aceptando que tu pared es la pared del de al lado, ¿no? Tu techo es el piso del de arriba, Claro. ¿sabes? Entonces, no pueden decidir por sí solos hacer ese tipo de cosas. Otra vez, es el deber ser, porque si yo les contara todos los condóminos que tienen cámaras en la puerta, justo dicen, pero es que nada más ve mi puerta. Sí, pero pues si alguien pasa por ahí, claro que se alcanza a detectar, ¿no? Y muchos de ellos dicen, yo no quiero que nadie vea pues mis movimientos. ¿Qué Oye, pasa? Lo penalizamos. Y ya me imagino, ahorita quiero que me cuentes una o dos historias de terror que has de tener sobre el tema de condóminos, pero ¿qué es lo que pasa? Ya me estoy peleando con la asamblea, ya estoy peleado con la seguridad. ¿Hay alguna forma de poder resolver estos conflictos entre condóminos sin llegar a lo legal? Sí, de hecho tiene que ser así. Se tiene que hacer primero una mediación en sitio, el administrador con el condomino, con él o los condóminos que están teniendo esta controversia. Nosotros como administración tenemos que agotar este primer acercamiento para lograr mediar la situación. En caso de que eso no suceda, nos tenemos que ir a la PROSOC para que ahí
se vuelva a mediar. Ahí la Prosoc no te dice sí, no, ahí volvemos a mediar. Y en caso de que no suceda así y ya el condómino se quiera ir a una instancia mayor, pues tendría que ser mediante una demanda civil. Pues bueno, ya, ese es otro tema, arrendamiento. ¿no? Uh-huh. Qué locura. Es una locura, la verdad. Oye, ahora quiero entrar a otro tema escabroso. A ver, dale. Vas llegando a tu edificio, se abren las puertas del elevador y la famosa lista. Morosos que no pagaron su mantenimiento, no se les va a abrir la puerta. Es correcto. Que para empezar, qué pena que salgas en la lista, ¿no? Sí, pero es la mejor manera de que paguen. Pero ¿qué pasa con estas personas que no pagan? O sea, porque una vez llegué a Acapulco Uh-huh. y en la entrada del condominio decía adeudo 3 años antes. Sí. Dije, este descarado, o sea, ¿qué pasa? O sea, porque te tienen que seguir abriendo, los servicios siguen siendo los mismos para ti, ¿no? A ver, platícame un poquito de esto. Los servicios que se pagan a través de la cuota de mantenimiento, es decir, la operación como tal, esos los podemos restringir. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el acceso. No puedo negarle el acceso a su condominio porque al final ahí vive, pero sí puedo negarle su acceso por medio de biometría o por medio de los TAG para poder entrar con su vehículo. ¿Qué tengo que hacer? Pues cada que el condominio llega, entonces tendría que bajarse y registrarse como si fuera una visita. Hola, ¿qué tal? Soy del departamento H402, no sé. Ok, me presta su identificación, lo registro, etcétera. Ya sabes, hacer todo el protocolo de acceso. Luego, si tienes, por ejemplo, los guardias, que ahora el guardia es ya más guardia que también portero, ¿no? Y que ahora voy a recibir paquetería. Pues ya no le podemos recibir paquetería a ese condominio. Llegaron mis visitas, pues baje por ellas. Y yo no le voy a avisar que llegaron, que ellos se comuniquen con usted, por ejemplo, ¿no? Hay otros más sofisticados. Hay condominios que tienen biometría en los elevadores. Te bloqueo el elevador, entonces no lo puedes usar. Tendrás que usar siempre las escaleras de emergencia. Si vives hasta el piso 32, pues bueno, ahí te cuento, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas sí las puede hacer. La asamblea lo determina. Hay varias cosas. Hay que ver qué dice el reglamento. La asamblea puede determinar este tipo de restricciones con respecto a los morosos, siempre y cuando obviamente no se pase por encima de la ley. Y la ley también te dice que sí puedes comenzar a tener medidas para que se puedan restringir servicios que se paguen con la cuota de mantenimiento. ¿Qué no le puedo cortar? La luz, claro, porque eso lo pagas tú. El agua, servicios de internet. Sí puedo negarle acceso a amenidades. Eso sí, no puede utilizar amenidades porque al final no está pagando para utilizarlas. Y todo lo que se paga con la cuota de mantenimiento sí se paga. Pero no le puedo obligar a decir, a ver, tío, debes 2022, 23 y 24. Por medio de una demanda civil, agotando primero otra vez la mediación de la administración, dejando todo por escrito para que haya la evidencia de que ya tuve este acercamiento contigo, ya te dije cuánto debes. Ojo, importantísimo, mes a mes se le tiene que hacer llegar su estado de cuenta y él tiene que estar enterado de cuánto debe, porque si desde ahí como administración fallamos, lo demás, ¿para qué te cuento? Cuando llegas a la mediación, lo primero que va a decir, no me mandas mi estado de cuenta, sé ni cuánto no sé debo. ni cuánto, aunque Claro. yo le conteste, pero es tu responsabilidad y la tuya es cobrar, para eso te pagan. Entonces necesitan primero tener el estado de cuenta, o sea, mandarle su estado de cuenta o su aviso de cobro mes a mes. Después hacer esta mediación con el condominio, agotar la mediación, irnos a la Prosoc para meter también, importante, tendría que estar el condominio registrado ante la Prosoc. Ay, no, pues O sea, no, nunca. y si ya después te vas al tema legal, a la demanda civil, ya agotaste todo eso, el condominio está Ya por por la eso ya se derecha. murió el señor. 10 años después, bueno, gracias. Sí, lamentablemente pasa, y mucho. Oye, y te quería preguntar, ya me imagino estas historias de terror. Uh-huh. Llegas a un depa nuevo, te encanta tu depa, ¿no? Ya lo rentaste, Uh-huh. diste el anticipo, ya estás ahí con la mensualidad, todo aprobado. Primera noche, el depa de al lado tiene 3 perros. Uh-huh. Toda la noche se la pasan ladrando. ¿Hay forma que tú le puedas decir algo al vecino? Sí. ¿Qué puedes hacer en esos casos, tú siendo condomino, que tienen una mascota que te hace la vida imposible?
Bueno, lo ideal es que no se confronten entre condóminos. O sea, lo ideal y mi recomendación siempre va a ser repórtelo ante la administración. ¿Qué tiene que hacer la administración? Tener el acercamiento con el condominio que está afectando, ¿no? Regularmente, de verdad, es que son tantas historias que les podría contar. Pero hay condominios que te dicen, sí, pues a ver, con el decibelímetro dime si mis perros realmente están ladrando tanto como para que me tengas que sancionar con base a lo permitido por el decibelímetro, ¿no? Y de verdad, ahí nos ven a la administración. A ver, Fabián, necesito que me ayudes dejándome entrar a tu departamento. ¿A qué hora empiezan a ladrar? A las 10. A las 10 tengo que estar ahí con mi decibelímetro para que entonces yo desde acá pueda medir si es verdad que es un ruido tan molesto como el que tú dices por arriba de los decibeles permitidos y entonces ahora sí me voy con una sanción. Pero lo ideal es mediar, A ver, a ver. Decirle, sí, lo ideal es, oiga, señor, mire, estamos teniendo esta situación, entendemos que su departamento, que usted los tiene adentro, no están causando alguna molestia adicional a esta, pero ya está siendo repetitivo, ya es una constante, sí necesitamos que tome cartas en el asunto, si no las toma otra vez. Hasta la PAOT hemos tenido que llevar, levantando un reporte de verdad, han ido hacia los departamentos. ¿A qué hora empieza a ladrar? A las 2. Bueno, ahí está la PAOT, a las 2. ¿Qué es la PAOT? Es el ente que te ayuda a regular este tipo de situaciones como el ruido ambiental y todas estas cosas. Entonces levantas tú esa queja y entonces entra ahí y sí puede penalizar. Pero es otro proceso, obviamente. Wow. No, a ver, ¿y qué pasa? Llegas a tu depa nuevo. Es una maravilla. Pero tu vecino tiene 18 años. Ajá. Y todos los fines de semana arma peda jueves, viernes y sábado. Y no nada más él. Trae a sus amiguitos que se arman un zafarrancho de pánico. O sea, pero peda masiva, 5 de la mañana, 50 personas hacen un desmadre. ¿Qué pasa? Lo mismo, tienes que reportar a la administración para que nosotros subamos. Obviamente eso aplican dos cosas. Primero, que sí está vulnerando la tranquilidad del condominio. ¿Por qué? Porque estamos teniendo ruido, además hay mucha gente en el condominio. Además, normalmente por reglamento se tienen permitidas reuniones, pero hasta cierto horario. Si ya excede del horario, pues ahí como administración ya tienes ahí como una ayuda, ¿no? Bueno, ya son las 3 de la mañana y está permitido en los departamentos hasta las 11, por ejemplo. Entonces ya son las 3 de la mañana, ya estás excediendo, además tienes ruido, mandamos con el decibelímetro al guardia de seguridad. La verdad es que la mayor parte del tiempo marca para arriba, ¿no? Entonces ya con eso nosotros podemos penalizar. Oye, bájale. Bueno, sí, Oye, pero pueden no hacerlo. Claro. ¿Y te pueden multar así de, sabes qué, tienes que pagar 5,000 pesos? Ahí es un tema. Sí y no. A ver, en la PROSOC nos dicen, o la ley condominal dice que no tenemos permitido penalizar, sancionar. De hecho, la palabra penalizar ni siquiera está permitido mencionarla, ¿no? Sancionar o amonestar es la que deberíamos utilizar. Sin embargo, la mayor parte de las asambleas en los condominios determinan un catálogo de penalizaciones que autoriza la asamblea. Aunque también es cierto, les estoy dando mucha información y me van a complicar más, pero bueno, aunque también es cierto que si yo te penalizo, tú puedes ir a la PROSOC y levantar una queja condominal y esa penalización resulta ser improcedente. Wow, o sea, tú puedes hacer todo el proceso. Vas, levantas, presentas y al final sale no procedente. Sí. Entonces todo el tiempo invertido fue para nada. Exacto. Increíble. Entonces, y si estos chavos están en un área común típico, ya sabes, y tienen la mesa de billar y tracas, se quiebran los palos. Tienen que pagar los daños y obviamente la sanción que corresponde por intranquilidad al condominio y sobre todo porque son áreas comunes. Las áreas comunes aplican sí o sí y tienen que pagar los daños con cualquier área común. Oye, ¿y qué pasa si hay acoso de un condominio? Igual ahí, ese es un tema delicadísimo, nos ha pasado, hemos tenido que ayudar a la parte
sí, a la parte afectada, a levantar una denuncia para que nosotros podamos restringir porque como tal, como administración estamos a veces muy limitados. Ustedes condominios creen que como administración tenemos que resolver todo y que podemos y que la ley dice que yo casi soy Superman y tengo que poder con todo, pero no es cierto, estamos también muy limitados. Y una de las limitantes es esa, no somos una autoridad, es decir, no somos un juez, Claro. no podemos determinar quién sí o quién no. La administración es mediador. Eso es lo que somos, nada más. Entonces, sí, tendría que levantar su denuncia. Un tema de acoso, levantar su denuncia para que nosotros podamos de alguna manera tomar medidas precautorias. Ojo, no quiere decir que nada más, bueno, pues ve y levanta tu denuncia y ahí luego, ¿no? No, claro que nosotros como administración de manera interna le apoyamos. ¿Con qué? Con respecto al tema de seguridad, con cámaras, a dar aviso a la empresa de seguridad de lo que está pasando para tener un poco más cubierto las áreas, como se da mucho en los gimnasios. No, bueno. Sí, mucho en los gimnasios, ¿no? Entonces tenemos que tener especial cuidado con esas cosas. Estamos a punto de llegar a las historias de terror, pero tengo un par de preguntas más. A ver, dale. Seguimos con la fiesta del vecino de los 18 años que invita a los 50 amigos cada fin de semana. ¿Estamos? Se suben a las áreas comunes, ¿va? Sí. Y de repente empiezan a aventar dardos y rompen cuadros, se les cae una cantidad impresionante de vidrio, el sofá te lo queman, lo común, ¿no? Y lo que no pasa. Lo que no pasa. Y pues 2 horas después se suben a la alberca y aunque ya no pueden pasar, se meten, la manchan, todo un caos. ¿Le cobran a los invitados? ¿Quién decide qué se repara primero? ¿Se repara todo? ¿Paga el condominio? ¿Qué pasa? Se repara todo el daño y se le cobra al departamento involucrado. Él sabrá si le cobra o no a sus invitados. Pero a quien se le carga la sanción y el pago por los daños, sí, el costo por los daños, es directamente al propietario. Y ojo, si estás rentando el departamento, en este ejemplo, digamos que a eso súmale que es inquilino, ¿no? No es propietario. Bueno, pues esa multa o esa penalización va directamente para el propietario. Entonces, aunque, yo estoy rentando y el propietario tendrá que encargarse. ¿Por qué? Porque acuérdense, condóminos, es importantísimo que lo sepan. Si rentas tu departamento, no quiere decir que renuncies a la responsabilidad de lo que sucede. Dentro eres corresponsable de eso. Completamente. Tú tendrás que determinar cómo hacerlo. Oye, ok. Son 350 departamentos, ¿estamos? Okay. De los cuales 50 ya odian al administrador. Y entonces se empieza a hacer un complot, ¿no? Pero hay otros 50 que les cae muy bien, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿quién decide o hasta qué momento yo puedo cambiar al administrador? ¿Hay vía legal? ¿A dónde voy? O sea, y si soy parte de la minoría, que sé que lo están haciendo mal, pero la mayoría le cae muy bien y hasta están haciendo negocio, ¿qué hago? Y es un tema delicado, pero te vas directo a la asamblea. O sea, la asamblea es la primera que tendría que determinar si remueven o ratifican a la administración. Acuérdense, la administración cada año tiene que ser ratificada. Entonces no es como que yo vaya por la libre 5 años administrando tu condominio. Y por ley únicamente puedo estar hasta 3 años en un mismo condominio. No debería de pasar más de ese tiempo. ¿Qué sucede en la actualidad en la operación? Así como digo en el podcast de Detrás del Condominio, pues aquí hablamos así sin tapujos. En la operación sí hay administraciones que duran más de 3 años, pero evidentemente cambia la persona que está como representante de ese condominio. Pero la asamblea es quien determina si la administración continúa o si la administración adiós. Si eres de esa minoría, ¿qué sí puedes hacer? Bajar a decir, oye, estoy en desacuerdo con la administración. Sí quiero, por favor, que en la siguiente asamblea uno de los puntos en la orden del día sea la ratificación o, en su caso, reemplazo de empresa de administración. Entonces tú puedes exigir que ese punto y estar pendiente de cuándo es esa asamblea para entonces tú decir mi punto, porque lo tiene que entrar. Es que ahí me surge una duda. O sea, ok, estamos hablando de que hay departamentos desde 10, 20, 30 hasta 300 condominios, ¿no? O sea, vivo en un departamento, vivo en una torre donde son 10 departamentos y de las cuales 4 pagan y 6 no pagan. Entonces, cualquier cosa que se daña, pues es un problema repararlo porque no hay dinero. ¿Ahí qué pasa? Es un tema repararlo porque no hay dinero, pero ¿qué han hecho al respecto ya? O sea, ¿es una sola torre de 10 departamentos?
Tendrían que convocar a una cuota extraordinaria cuando no te alcanza con el presupuesto, que no es lo ideal tampoco, porque tendrían que tener un presupuesto que abarque todo, pero tendrían que irse por una cuota extraordinaria. El gran problema, que bien lo acabas de decir, es la morosidad, porque a ver, si no están pagando una cuota de mantenimiento corriente, claro, evidentemente si tú les pones una cuota extraordinaria, no hay forma de que la paguen. ¿Quién terminaría pagando ese daño o haciendo las reparaciones? Pues los 4 departamentos que sí están pagando. O sea, tendrían que asumir el gasto por medio de una cuota extraordinaria, porque el gasto corriente no alcanza, te va a impactar, y entonces asumir ustedes el costo con el riesgo ¿no? De, claro, a ver, los otros 6 no van a pagar, ¿qué hacemos? Qué locura, ¿no? Sí, estamos un poquito, sí, qué locura, de verdad. Pero dicen que es bien fácil administrar. Claro, claro. Oye, querida, cuéntame las 2 historias de terror más grandes que te han pasado en un condominio. Oye, yo creo que la primera la platicaba yo hace ratito justo con tu equipo, que es el primer día que me entregan la gerencia de una administración de un condominio, o sea, porque yo estaba necia, ¿no? De yo quiero ser gerente residente porque, claro, yo tengo la capacidad de serlo, ¿no? Entonces me entregan, no lo voy a olvidar, el 1 de marzo. Ya hace muchos años. Entonces me entregan la administración de condominios, bueno, el puesto, la gerencia, y a las 5 de la mañana me hablan. Y además tenía cambio de empresa de seguridad ese mismo día. A las 5 de la mañana me hablan, oye, está lleno de policías aquí, está literalmente pues con armas y todo. Tomaron el condominio, quitaron a la empresa de seguridad, les quitaron celulares, les quitaron radios y están adentro del condominio. Vente, ahí voy corriendo. Llego, efectivamente, la gente de seguridad estaba completamente aislada, estaba tomada obviamente por los policías. Entro y me dicen, traigo una orden de cateo y una orden de aprehensión para un departamento porque son de X, de una... ¿cómo se dice? Banda, se me fue el nombre, como de un grupo delictivo, ¿no? Entonces vengo directamente por él, estamos ya allá arriba. Y yo, ¿cómo? Sí, tenían así completamente, imagínate, yo tenía cambio de empresa de seguridad, tenía la empresa saliente que no se podía ir porque estábamos ante esta situación. Tenía a la empresa de seguridad en la entrada esperando a tomar el servicio, estaba tomando la administración del condominio, no tenía todavía ni idea de cómo estaba operando realmente. Y además tenía esta problemática. Bueno, llegaron medios porque fue una noticia que salió, fue muy sonada, porque era de ahí de un cártel muy conocido. Entonces salió en medios, entonces hacer la contención del daño adentro, ¿no? Ya te imaginas toda la gente, a mí sí, porque aparte era las 5 de la mañana. Te estoy hablando que a las 7 era cuando estaba la situación en su máximo, así, apogeo de todo. Y entonces la contención del daño internamente, ¿no? De decir, híjole, tengo que comunicar y calmar a mis condóminos, decirles que sí es cierto, pero que necesito que tengan calma, que sí van a ver hasta en los elevadores a gente armada, pero que necesito que tengan calma, ¿no? Wow. Y entonces atrás la contención de la prensa, ¿no? La prensa, ¿quién es la administrador o la administradora? Y ven porque quiero que me digas, entonces hacer toda esa contención y aparte atender esa problemática, yo creo que para mí esa ha sido la peor experiencia, porque no te imaginas, o sea, es un condominio que tú veías de manera constante, que los saludabas, que iba a la administración, ¿sabes? Sí. Vivían muchos futbolistas en este condominio, entonces la verdad es que este condominio tenía esa finta de futbolista, ¿no? Entonces obviamente jamás te imaginas que te estás enfrentando a eso, o sea, sí, claro, una situación de terror y posterior a esa, que yo creo que va de la mano, pero sellaron el departamento porque evidentemente está bajo investigación. Claro. Bueno, pues se metieron 2 veces a ese departamento. Después. A robar. A robar. No. La primera a robar porque había muchísima ropa de lujo, bolsas, cascos, figuritas coleccionables, evidentemente sustancias, o sea, había muchas cosas. ¿Pero cómo? ¿Se tuvieron que meter al condominio sí, para meterse al departamento? Fíjate que detectamos que habían muchas escort ahí en este mismo condominio que traían ahí las cariñosas. Sí, y traían sus temas. Entonces, ellas mismas en este mismo grupo delictivo sí, lo pudimos detectar en un elevador, en las cámaras de un elevador, ¿no? Porque en pisos no teníamos, entonces no teníamos forma
de ver específicamente ahí. Obviamente tuvimos que poner ya después una cámara porque las autoridades decían, ¿cómo es posible que entre alguien? No, no entró alguien, es alguien de aquí adentro, ¿no? Nos tienes que dejar poner una cámara. Pusimos la cámara y demás, y bueno, fue la forma en la que se detuvo la intrusión, pero yo creo que ese sí ha sido... Esas chicas bandidas. No, sí, sí, sí. Las chicas bandidas y el futbolista que no era futbolista. O sea, Qué locura, sí, ese es, querida. ese es el primer caso de terror. Yo creo que para mí es el más fuerte. No, no, completamente de acuerdo. O sea, imagínate llegar a esos, O sea, ya. no me quiero ni imaginar la cantidad de historias que has de tener respecto de robos, peleas, pleitos. Secuestros en un condominio. Secuestros. Una persona que estaba secuestrada llevaba, según lo que nos dice, 4 días secuestrada en un departamento. ¿Y qué pasó? Pues se escapa, salen de viaje las personas que lo tenían de viaje, se presumía que de viaje, y entonces nos habla en una condómina y nos dice, hay un indigente tocando la puerta de mi casa. Se les metió un indigente, ¿no? Dijimos, por supuesto eso no puede pasar, claro que no, un indigente cómo va a estar ahí, ¿no? Pero sí, como sí teníamos como un acceso medio complejo y sí se podía dar a que eso suceda, y bueno, ahí vamos, pues no, ya cuando el señor llevaba escondido 2 días en las verticales prácticamente son los espacios que tienen en las escaleras de emergencia, algunos condominios, o entre pisos para poder meter el cableado de televisión, de internet, etcétera, pero algunas tienen un espacio suficientemente amplio en donde cabe una persona. Entonces, él estuvo por el condominio escondiéndose durante 2 días. Llevaba secuestrado 4 y se escondió 2 días así. En las revisiones que nosotros hacíamos, fíjense que sí habíamos encontrado cajas de cartón estiradas en las verticales, pero decíamos, claro, es que el proveedor, habían muchos proveedores, los proveedores entran diario. Entonces, claro, pues sí, el proveedor lo utilizó, a ver, revisabas y pues sí, era el señor moviéndose entre verticales. Cuando llegamos lo entrevistamos, señor, pues lo voy a tener que presentar ante las autoridades. No, nos empieza a explicar, llamamos a seguridad pública, ya le dicen, era un arquitecto ahí famosillo de Querétaro que había llegado hasta la Ciudad de México secuestrado por estas cariñosas. No me digas. O sea, el señor se fue con unas cariñosas y las cariñosas le dieron... Sí, y llegaron al He escuchado condominio. estas historias de terror de verdad, que las cariñosas, o sea, Sí, te vas con ellas y te ojo. duermen y bye, ¿eh? Sí, de verdad. Sí, este señor, obviamente ya tuvimos que darle como el seguimiento a la denuncia y ya con el seguimiento nos decían que el señor ya no quiso levantar la denuncia justamente porque, Ah, no, pues quemarse ya, con su esposa. exacto, Claro. ese era un tema de, el señor era un arquitecto muy conocido en Querétaro, entonces ya estaba compleja toda la situación pública, él mismo decidió, ¿no? Pero lo único que nosotros le dijimos, sí, pero las autoridades sí nos tienen que decir que sí pasó esto que usted dice y que no se metió al condominio. ¿Y qué le hicieron los del DEPA? Lamentablemente, él no quiso dar los nombres. O sea, nos dio la ubicación y por eso sabemos de dónde venía. Porque nos dijo, es el de piso tal, del lado izquierdo, sabíamos de dónde venía, ¿no? Pero no nos dio nunca el departamento exacto ni los nombres de las personas. Obviamente, cuando nosotros revisamos en videos, pues aparentemente no había nada. Pero claro, las escaleras de emergencia son un tema muy vulnerable. Porque si la mayoría dice, vamos a poner cámaras en todos lados, en sótanos, en elevadores, en áreas comunes, y yo les digo, y en las escaleras de emergencia es un punto muy importante que se vulnera. Wow. Pues señores, las chicas bandidas, las cariñosas. Sí, cuidado, cuidado. Oye, querida, pues ha sido un espacio extraordinario. Muchas gracias. No, gracias a ti. Hay muchas historias más que les puedo contar. Te quiero hacer una última pregunta. Ajá. Este programa se llama Afortunados. Okay. ¿Tú te consideras afortunada? Sí, por supuesto que sí. ¿Por qué? Pues creo que el dedicarme a hacer, más bien, sí, el dedicarme a lo que más me gusta, que es esto, administrar condominios y que tenga hoy la posibilidad de tener mi propia empresa, de crear un proyecto tan importante como el que ahora traemos en un espacio que hemos podido compartir, creo que eso me genera. Y bueno, pues qué afortunada también poder estar aquí, poder estar viva, poder tener salud y poder seguir adelante a pesar de todo lo que va sucediendo en el camino. Las ¿no? adversidades, ¿va? Es correcto. Es correcto. Este camino que se llama vida, que es vencer todos los obstáculos
y ir definiendo cuáles son los objetivos que cada uno persigue, ¿no? Correcto, y ser resilientes. Esa sin duda creo que es lo más importante. Me encanta, pues vamos a tener una segunda oportunidad de hablar. Claro yo que creo, sí. para que nos cuentes todas las historias porque Tengo la gente muchas. se va a quedar. Mi gente, extraordinario episodio. Si ustedes necesitan una administradora que tenga el conocimiento, que tenga la experiencia y sobre todo que vele por los intereses de los condóminos, con ustedes la señorita Mariana. Muchas gracias. ¿Dónde Gracias, te pueden gracias, encontrar, Fabián. querida? Bueno, ahí van a compartir mis redes sociales, pero nos pueden encontrar en Insta. Además, síganos también todos los domingos a las 8 de la noche para que puedan ver nuestro episodio de Detrás del Condominio, el podcast de Amity. Fabián, como siempre, un placer estar aquí. Gracias. Mi gente, como siempre, esto es Fortuna Media, Afortunados el podcast. Hasta luego. Adiós.